Soy Domingo Nossi, instructor del curso Operador de Informática para Administración y Gestión en el Centro de Formación Profesional número 402. El tema que voy a desarrollar es gráficos en Microsoft Excel. Primero hago una pequeña introducción teórica. Un gráfico es una representación de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. La idea de un gráfico es ver los datos y comprenderlos más fácil que si los estaría leyendo desde una tabla de datos. O sea, es mejor y mucho más intuitivo ver un dibujo que me muestre los valores que ver los valores propiamente dichos. Y hay diferentes tipos de gráficos. Gráficos de líneas que se usan para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Puede ser, por ejemplo, cómo evoluciona el precio del dólar. Gráficos de columnas o barras que se usan para comparar valores. Vamos a hacer uno de ese tipo en este ejemplo. Y gráficos circulares o de torta que se usan para mostrar una pequeña cantidad de datos, una sola serie de datos. Estos serían, por ejemplo, los gráficos de elecciones, para saber qué partido político ganó o cuál fue el presidente electo. Para confeccionar gráficos es necesario disponer de una tabla de datos. Esta tiene que ser hecha de antemano y las tablas contienen la información necesaria y esta información se compone de rótulos y series de datos. Acá muestro un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, trigo, maíz y soja van a conformar los rótulos en el eje X del gráfico. Luego, los valores a representar son para el año 2018 estos tres, que sería la serie 1 de datos. Para el año 2019 serían estos tres, que serían la serie 2. Y para el año 2020 estos tres, que serían la serie 3. Y las leyendas también van a formar parte del gráfico. En este gráfico, que es de exportaciones anuales, se aclara que los datos, los números, están expresados en miles de toneladas. Voy a pasar al Excel ahora para mostrar cómo se hace el gráfico. Muy bien, acá ya tengo la tabla de datos preparada. El primer paso va a ser seleccionar esta tabla de datos. Se empieza de esta celda que está vacía, la celda B4, y en este caso me fui hasta la celda E7. Luego voy a la solapa insertar y en el grupo gráficos tengo que hacer clic en el tipo de gráficos. En este caso voy a elegir gráfico de columnas. Y acá me muestra los diferentes subtipos de gráficos. Tengo, por ejemplo, columna normal agrupada y columna agrupada en 3 dimensiones. Voy a elegir ahora esta opción y ya rápidamente aparece el gráfico en pantalla. Fíjense que es bastante intuitivo. Me está informando de trigo cuánto cosechamos en la columna azul, roja y verde. Y la columna azul pertenece al año 2018, la roja al 2019 y la verde al 2020. Fíjense que rápidamente podemos observar que hay más cosecha de soja que de otros cereales, ¿sí? Y también rápidamente podemos observar que de año 2018 a 2020 la producción de soja ha bajado, mientras que la de maíz ha subido, y ha sufrido cambios la de trigo. Toda esta información es más fácil verla e interpretarla de un gráfico que leerla directamente de la tabla. Hay mucha información que se puede deducir de un gráfico rápidamente. Muy bien, voy a mostrar algunos aspectos técnicos del gráfico. Le hace falta un título y también vamos a colocarlo en una hoja de cálculo nuevo. Fíjense que cuando el gráfico está creado y seleccionado, aparece una solapa grande que dice herramientas de gráficos y 3 solapas anexas que lo acompañan.
la primera solapa, que es diseño, tengo por ejemplo para cambiar el tipo de gráfico, si quisiera elegir un gráfico de líneas o de barras. Y una opción que vamos a usar ahora es la última que aparece por acá, que se llama mover gráfico. Voy a hacer clic en el botón, lo voy a poner en una hoja nueva, le voy a poner gráfico exp, ¿eh? como abreviatura de exportaciones. Elijo aceptar y fíjense que ahora tengo el gráfico ocupando una nueva hoja de cálculo. Simplemente por prolijidad lo voy a correr a la derecha, lo arrastro, para que quede la tabla de exportaciones en una hoja de cálculo y el gráfico de exportaciones a la derecha. Para ponerle un título puedo usar la solapa presentación. Fíjense que en el grupo etiquetas tengo la opción título del gráfico y voy a elegir la opción encima del gráfico. Entonces ahora puedo escribir, voy a poner de título exportaciones anuales de cereales. Aprieto Enter y ahí aparece el título cambiado. Otra cosita que podría hacer sobre el gráfico es cambiar los tamaños. Esto es bastante sencillo, puedo seleccionar, por ejemplo, donde dice trigo, maíz y soja, directamente en la solapa inicio tengo para modificar los tamaños. ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con los números, ¿sí? O con las leyendas. El resto del gráfico se acomoda automáticamente cuando hago cambios de tamaño. Otra cosa que podría hacer es agregar un rótulo sobre esta parte que diga valores en pesos. Entonces voy a ir a presentación. En el grupo de etiquetas tengo rótulos del eje, títulos de eje vertical primario. Tengan en cuenta que el eje horizontal es el X, este que está abajo, y el eje vertical es el Y, este que está así en esta columna. Y voy a elegir título girado. Y ahora voy a escribir valores expresados en pesos, para aclarar que no es dólares, esto está en pesos. Ok, muy bien. Y bueno, estos serían los pasos para generar un gráfico en base a una tabla. Podría mejorar un poco el tamaño de acá también. Pasos básicos. Y desde la solapa presentación podría también cambiar otros aspectos, por ejemplo la leyenda. Si pongo ninguno, desaparece este cuadro, ¿sí? O podría elegir dónde mostrarla. A la derecha, puedo mostrarla arriba, puedo mostrarla en la parte izquierda, sobre este lado. Me parece que como estaba a la derecha, queda bastante bien. Lo pongo a la derecha, la selecciono y vuelvo a recuperar el tamaño que le había puesto anteriormente. Muy bien. Como un dato extra, les quería mostrar que con los alumnos hicimos un gráfico mostrando la evolución del dólar en los últimos años. Hicimos una tabla muy sencilla, buscamos los datos reales de internet, cuánto valía el dólar en enero de 2015, en enero de 2016 y así con cada año. Y de esto hicimos un gráfico de líneas que les muestro ahora. Fíjense la curva y cómo fue la progresión, el aumento, diría en forma exponencial. Muy bien, con esto cierro el tema, espero que les haya gustado.